espíritu. Les decía que tiene que haber una jerarquía. Dios es orden. El enemigo, Jesucristo lo reprenda, es desorden. Al enemigo le encanta que la jerarquía ande volteada, que la carne gane, que la mente ande, como dijo Santa Teresa, como la loca de la casa, y que haya desorden. Cuando tú empiezas a entender que la jerarquía es espíritu, mente y cuerpo, todo empieza a encajar como unas piezas en un rompecabezas. Como servidor, mis hermanos, a veces nos enfrascamos tanto en la logística. ¿Qué es la logística? La planeación, el llevar, el traer, el contar. A veces nos enfocamos tanto en que todo quede bien, y es bueno, pero muchos de nosotros, y esto nos pasa, entre más pasa el tiempo, más riesgo corremos. Nos empezamos a distanciar de Jesús a través de esa intimidad espiritual. Y cuando hay sequedad espiritual, no podemos dar frutos, porque ya lo dijo Jesús en Juan 15:5, dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que pertenece en mí y yo en él, ese da fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muchas veces tenemos la tentación, por las necesidades que ya les dije, ser amados, ser aceptados, ser útiles. Tenemos la tentación de perdernos en el servicio, de olvidarnos del que nos llamó al servicio. He conocido servidores, mis hermanos. El Señor me ha permitido ir por muchas partes, muchísimas partes del mundo, para su honra y su gloria. Y he conocido servidores, escúchame bien, que se dan el lujo de confesarse solamente una vez al año. He conocido servidores que se dan el lujo de solamente tomar la Eucaristía cuando tienen tiempo. Hacen el favor. ¡Qué gran ignorancia! Y habrá alguien que diga: pues es lo que dice la iglesia, una vez al año y de panzazo, pero vamos en cumplimiento. Tú no te puedes dar ese lujo, servidor. Esa gracia, esa esplenditud de la iglesia no te aplica a ti, servidor. Al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Tú no te puedes dar el lujo de estarte confesando cada venida de obispo, porque recuerda, de aquí en adelante, si de todo lo que hablo, porque a veces hablo mucho y divago y cantinfleo, pero si de todo lo que hablo no te acuerdas de nada, Dios permita que te recuerdes de esto. Tú estás como vallado. Tú estás entre el enemigo, la lucha, el mundo y el pueblo, tu familia. Tú estás aquí haciendo vallado. Tú no te puedes dar el lujo de no traer casco. Tú no te puedes dar el lujo de no traer espada. Tú no te puedes dar el lujo de no traer un buen protector aquí en tu corazón y en tu pecho y en tus entrañas. Como servidores, mis corazones, a veces somos negligentes y a veces creemos que le hacemos trampa al mundo, pero no le hacemos trampa a Dios y mucho menos al enemigo. Jesucristo lo reprenda, porque Él está ahí astuto diciendo: hipócrita, hipócrita, andas imponiendo las manos y tiene tanto que no te confiesas. Falsa. Y claro que el enemigo es el acusador, y tampoco es que tengamos que vivir en culpa, pero es que tú, mi servidor, ya tienes una conciencia, o debieras de tener una conciencia más afinada, porque llevas un caminar, porque tú no tienes la excusa de la ignorancia. Tú ya tuviste un encuentro con Jesús. Si tú estás aquí es porque tú ya tuviste un encuentro. En ti ya se despertó el llamado y la vocación a servir. La frialdad espiritual viene cuando nos desconectamos de la fuente. ¿Y cómo pasa eso? Somos negligentes con la oración personal. Ya nos hacemos garabatos, en el nombre sea de Dios, pegas el brinco, tu sistema sanguíneo vienes despertando hasta que te da un válido entre tu cama y el baño. Y vas tan rápido y en la vida que ya no tomas el tiempo para conectar con la fuente. Y esto se oye muy nueva era, ¿no? La fuente. Pero me refiero a la fuente de la vida.
camino, la verdad y la vida. Imagina que tu oración, los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, las virtudes, las obras de piedad, de misericordia, imagina que es un PVC. Haz de cuenta, un PVC es un tubo, ¿no?, de plástico. Imagina que está aquí estás tú y aquí está la fuente. Y a veces sientes, Señor, es que no te siento. Que el Señor permite desiertos espirituales, sí. Pero no satanicemos todo y echamos la culpa a que estoy pasando por un proceso. Tal vez el proceso es que te falta más oración, servidor. Tal vez el proceso es que te falta más doblar rodilla. Y muchas veces decimos, es que ya no siento la gracia, es que me siento apagada, es que me siento cansada, es que se me está viniendo una y otra cosa con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Observa qué hay en el tubo del PVC. Tal vez tú misma, tú mismo, servidor, has ido contaminando ese vehículo de conexión con la gracia del Espíritu. Tal vez sin querer vuelves a caer en el chisme, en la división, en la lujuria. Y otra gran tentación y peligro para un servidor es que muchas veces, cuando ya estás muy involucrado en la parroquia, en un servicio, el enemigo pone que te dé mucha vergüenza confesarte con tu pastor, con tu párroco. Y vas posponiendo. Cuando haya un evento, que voy a ir allá a ver si hallo a otro padre. No, para el otro domingo me voy a la otra iglesia. Porque tal vez sientes pena confesar frente al pastor que te ve dando la Eucaristía. Sientes pena confesar que sigues usando la pornografía, que sigues recurriendo a la masturbación, que caíste en el chisme, que le diste esa cachetada a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Pero el enemigo feliz entorpeciendo el camino de la gracia, entorpeciendo. Y lo que empieza a pasar es que empezamos a decir, siento que el Señor se alejó, ya no siento al Señor, algo está pasando. El Señor es inmovible, el Señor es inmutable, Él es constante siempre. El mundo dejaría de ser mundo si el Señor se mueve tan solo 1 milímetro. Los que oscilamos, a veces cercas, a veces lejos del Señor con nuestras acciones, actitudes, heridas que nos sanamos, somos nosotros, servidor, que me escuchas. Pero el camino de la gracia, el tubo de la gracia, es tan fácil de limpiarse, es tan fácil de flacharle y que el Espíritu Santo se lleve toda esa podredumbre. Y cuando tú limpias el canal de la gracia, pasa el efecto dominó. Porque así como pasa para lo malo, 20.500 veces más pasa para lo bueno. Empiezas a tener temple, empiezas a tener fortaleza, empiezas a observar que este pensamiento no me construye, que este enojo hacia mi esposo 2 días antes del servicio, este enojo contra mi hijo, esta noticia de que se salió de la escuela, esto que pasó, esto que pasó con el carro, esto que se me vino a la mente, esto no viene de Dios. Y empiezas a tener control, empiezas a tener equilibrio en tus pensamientos. Y cuando eso pasa, el enemigo se ve desnudo y no le queda más que ante la verdad huir. Huye de tus pensamientos. Si tú supieras cuánta ansiedad, cuánta depresión sería sanada con que los jóvenes, las mujeres, hombres que padecen esos trastornos aprendieran a confrontar sus pensamientos, aprendieran a hablarle a esos miedos, a esos perros rabiosos que no existen más que en su mente. Yo te puedo asegurar que un 50% de esos trastornos desaparecería. Y después, cuando la gracia llega a tu mente, sí o sí empieza a correr a tu cuerpo. Hay equilibrio, el cansancio es menos, se te abren las puertas para que busques auxilio de tu cansancio. Eso es otra cosa, mis corazones. Hay veces que cuando llevamos un camino de fe pretendemos elevar todo a lo espiritual, que claro, todo tiene una dimensión espiritual, pero no se te olvide que esto es hormonas, esto es carne, esto es sistema nervioso, digestivo,
circulatorio, neurológico. Y hay veces que cometemos el error y el enemigo feliz, Jesucristo lo reprenda, porque tú quieres manejar todo como espiritual. Y tal vez lo que traes es una descompensación de las tiroides tremendas. Por eso por todo lloras, por eso por todo te cansas, por eso se te cae el pelo y tú pensando que es porque te hicieron el mal de ojo. Tal vez el problema es porque traes una inflamación celular tremenda, porque tienes que tomar agua. Pero cuando empiezas a dejar que la gracia de Dios a través de la conexión, de la oración diaria, del sacrificio, del decirle, Señor, muéstrame, quiero tener un reencuentro contigo, Jesús, todo empieza a caer en su lugar. El enemigo te quiere cansada, cansado. El enemigo te quiere trastornado, trastornada. ¿Por qué? Porque eres lo único que se interpone entre él y tus hijos, entre él y tu comunidad. Escúchame bien, tu comunidad. No es la comunidad de tu párroco, no es la comunidad del coordinador o coordinadora. Si el Señor te llamó al servicio, es tu comunidad, mi chula, mi chulo. Y un día tendremos que dar cuentas. Y cuando entendemos eso, empiezo a ver mi ministerio de diferente manera. Esto ya no se trata de mí. Esto ya no se trata de la gente que sirva a mi alrededor. Esto se trata de las almas que tienen hambre del Señor. De las almas que si yo me muevo de mi ministerio, que si yo dejo de servir, abro un huequito. Me decía una hermana, pero pues qué hueco voy a abrir yo, hermana, si a mí siempre me tienen nada más allá lavando los baños. Hermana, no hay ministerio pequeño. Somos nosotros quienes los hacemos mediocres a los ministerios. Cada ministerio es una piedra angular en la construcción de Cristo. Parte del gran problema también es que nos comparamos los dones, queremos medir los dones, queremos pesar los dones. Me decía una vez una hermana, no hermana, viera que traía la herida de rechazo tan profunda a ella. Me decía, no hermana, yo soy bien mensa para hablar, soy bien tonta, ande, no. Y justo en ese retiro el Señor me permitió escuchar una conversación en los baños. Y las que estaban viviendo en ese retiro decían, ¿te fijaste en la hermana? ¿Cuál? La que está chaparrita, la que está así bien delgadita, que está allá en la puerta. Ah, sí. Mira, ahorita que estaban orando, mira, yo le vi una luz bien grande, grande. Y le pedí a la hermana que se pusiera en oración y que si Dios le ponía esa emoción, se lo dijera. Después de la hora santa, la hermana fue y se lo dijo. Aquella hermana se quedó, claro, necesitaba esa reafirmación, que es lo que estamos hablando. Pero donde te quiero llevar, mi hermana, es que tú puedes pensar que eres irrelevante, pero alguien te está observando y para alguien eres indispensable. Y tal vez no ojo humano te puede estar viendo, pero Dios siempre te está mirando, agradeciendo tu servicio. Y con eso quiero aterrizar mis corazones. El ser humano actúa por dos grandes fuerzas: evitar dolor u obtener placer. Cerebro humano, dos grandes fuerzas. Y las dos aplican al servidor. Cuando te falte la motivación, cuando veas que todo se derrumba en tu casa, ¿y para qué seguir? Tal vez tu propio esposo o esposa te dicen, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Hipócrita, andas allá y no cambias. Si te conocieran lo bocona que eres. Tal vez tus propios hijos te cansas de decir, Señor, yo allá de catequista y mira a mis hijos que se derrumban. Cuando te falte esa chispa del por qué seguir, acuérdate de estas dos grandes fuerzas. Si estando cerca de Dios, el enemigo te está queriendo aporrear, imagínate cómo estarías si no estuvieras en la fuente de vida. Y hay personas que dicen, hermana, yo estaba mejor, mire, le prometo, yo estaba
estabas en los terrenos de la oscuridad. Antes eras posesión fidedigna de aquel que quería tu muerte. ¿Para qué te iba a pelear? Duérmase mi niña, en el pecado está. Ya es caso chicharronero, usted se pelará. ¿Para qué te iba a hacer pleito? Pero cuando empieza a ver que la luz llega a tu hogar, empieza a pelear. Pero gloria a Dios, porque en ese momento es cuando entra el Señor por tu sí, por tu abandono, por tu servicio. Porque ahora con tu libre albedrío le estás diciendo: Señor, quiero ir del lado de la luz. Y Él empieza a pelear por ti. Cuando te falten las fuerzas, acuérdate que a Dios nadie le gana en generosidad. Y sí o sí, que este no sea tu motor, pero sí un incentivo. A Dios nadie le gana en generosidad. Cuando tú das un 5, Él ya te dio un 5,000. Cuando tú le entregas un 1, el Señor ya te está preparando un 1,000. Amén. Amén. En el camino del servicio, mis hermanos, habrá muchos baches, subidas y bajadas. Pero como dijo San Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si estás aquí es porque ya probaste el mundo, hermano, hermana. Ya probaste lo que ofrece, ya probaste lo que promete, y ya también supiste que allá hay vómito. Tal vez ya estando en el servicio te has tenido que volver a comer tu vómito, como dice también la palabra. Estás donde el Señor quiere que estés. Tal vez no es el lugar que tú quisieras estar, porque te repito, eso es una trampa muy grande de todo servidor. Está en A y quiere estar en B, lo ponen en B y quisiera estar en Z. Pues esa necesidad intrínseca de siempre ir por más o algo diferente. Pero hoy quiero que te vayas con esta certeza: estás donde el Señor te llamó. Vuelve a conectar con ese primer amor, con ese primer retiro, con ese primer llamado, con ese fuego que un día ardió en ti. Y preséntale también al Señor: ¿qué son esas trampas, Señor, que pretenden alejarme del servicio? Es mi mente, Señor. Es la loca de mi casa arrastrándome con mis heridas, no dejándome caminar en mi matrimonio ni con mis hijos. Es mi cuerpo, Señor, indisciplinado, altanero, que necesita ser puesto, Señor, bajo tu disciplina. O es mi falta de disciplina espiritual, Señor. Y mira, hermano, también te voy a decir, puede ser que en un acto de humildad y mucha honestidad el Espíritu te revele que no estás cometiendo ningún error. Son raros los casos porque siempre hay esa debilidad humana. Pero tal vez aquí hay una persona que en un acto de toda honestidad y humildad de verdad no esté mermando, y probablemente estés definitivamente en una lucha espiritual. Pero la clave es la misma. Sea porque tú abriste, porque tienes una debilidad, porque abriste una hendidura, o porque estés en una lucha espiritual, la clave es la misma. Sacramentos, oración personal, perseverancia, unida siempre a tu comunidad. No te vayas, mi hermano, ni físicamente ni emocionalmente, no te vayas. No te vayas. Imagina que la comunidad es como un palito de esas para hacer paletas, ¿no? Dame uno, fácil lo quiebro. Dame dos, también. Dame tres, lo empiezo a pujar. 4, 5, 6, ya no los quiebras. Eso es el sentido de comunidad. Es donde vamos militando, por eso se dice la iglesia militante. Vamos como ese ejército donde va el cojo, el ciego, el mudo, el paralítico, pero vamos caminando. Y cuando uno se cansa, el otro se levanta. Y enséñate, servidor, a observar. Despierta tu ojo espiritual, enséñanse a observar
unos a otros. A veces que un servidor no tiene que decirle al otro ando mal, el Espíritu te lo puede revelar. Si eres dócil, el Espíritu te revela, ora por tal persona. Y no tienes que decirle, hermana, estoy orando por usted. Dios, que ve en lo secreto, Él mirará y colocará tu oración en aquel que lo necesite. Pero sé dócil. Levántense, mis hermanos, en oración los unos a los otros. Pidan también oración. A veces que al servidor nos llega esa soberbia de no, es que van a decir que cómo voy a andar teniendo ese problema con mi hijo. No, es que cómo les voy a decir que tengo este problema en mi matrimonio. Y la mente, rápido, como coneja, te va a llevar a mil conjeturas. Es que si les digo y esto y lo otro, abre la boca, pide auxilio, busca a ese Pedro, Santiago y Juan que te acompañen en esos momentos más determinantes, de lucha más intensa. Mira que Jesús tenía a discípulos y a un montón de seguidores, pero tenía un círculo más cercano, Pedro, Santiago y Juan. Y eran los que se llevaban en momentos determinantes de su ministerio o en momentos profundos de vulnerabilidad. Pide a Dios, Señor, dame a mi Pedro, a mi Santiago, a mi Juan, pero no para que hagan divisiones, no para que hagan pequeños grupos, que es otra gran tentación que el enemigo pone en las comunidades. El división, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, todos somos de Cristo, amén. Pero pequeños grupos en el sentido de soporte espiritual. Es necesario, urge, porque el enemigo no duerme y tampoco nosotros como servidores debemos de dormirnos en nuestros laureles. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Te pido